capítulo 4, verso 1, y dice así, hermanos: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí vamos a ver, hermanos, ahí en el versículo 11, y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Fíjese bien, hermanos, para la vocación que fuimos llamados, ¿verdad? ¿Cuántos creemos que fuimos llamados para servir a Dios? ¿Verdad que sí? ¿Tenemos claro? Tenemos claro que hemos sido llamados para servir a Dios. Unos de una manera, otros de otra manera. Dice aquí en el versículo 11, dice que a unos, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. El fin es que cada uno de nosotros podemos servir en muchas áreas. Amén. Y podemos desempeñar. Allá nuestros hermanos que están en el cuartito de las cámaras de ¿cómo se llaman? ¿Qué tienen ahí? Ay, soy tan tonta para luego. Para el audio, exacto. Hasta las cámaras, ¿verdad? Están ahí. No están ahí por adorno, hermanos, ni para tenerlos sentados en ese lugar. Estamos viendo aquí que no nos asalten por allá afuera. Ya si llega algún asaltante, como lo tuvimos hace un tiempo pasado. Bueno, pero para algo sirve. Quiere decir que servimos de muchas maneras, monitoreando el que se escuche. Esto no llegó solo, ¿verdad? Llega aquí con un propósito para poder escuchar mejor o para que nos puedan escuchar mejor. Quiere decir que cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestros miembros para la edificación de la iglesia. Amén. Y a esto nos constituyó Dios, ¿verdad? Para perfeccionar, dice que a unos evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que los maestros, los talentos, la alabanza es para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que tenemos un trabajo y estamos ahí para un servicio, ¿sí? Dios nos ha escogido para ser los representantes de Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Qué bonito, como embajadores, ¿no? En cualquier nación del mundo, hermanos, hay un embajador de México. ¿Con qué propósito? Para que sepan que está representando nuestra nación. Y aquí en la tierra, cada uno de nosotros como cristianos estamos siendo, ¿sí?, como embajadores representando a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Así es que Dios nos ha escogido para ser los representantes de Cristo en la tierra. A la luz de esta verdad, Pablo nos desafía a tener vidas dignas al llamado que hemos recibido, ¿no? Dice ahí en el versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor. Acuérdense que Pablo estuvo preso por 2 ocasiones y estuvo en Roma, ¿sí? La primera salió y ya la segunda ya fue cuando lo ejecutaron, ¿verdad? Pero dice aquí: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como dignos de ¿qué? De la vocación como fuisteis llamados. O sea, como dignos de la vocación como fuisteis llamados, ¿sí? Dice, con toda humildad, dice en el versículo 2,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos para guardar el del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, ¿verdad? Un solo espíritu. No predicamos, no somos politeístas, ¿verdad? Tenemos un Dios trino. ¿Quién es ese Dios trino? Pero esos tres son uno, ¿sí? Y en esa Trinidad nosotros creemos, ¿verdad? Pero aquí nos habla que nosotros debemos de tener, dice que seamos dignos de la vocación con que fuimos llamados. Y Dios nos ha hecho dignos, hermanos, porque a la verdad nadie podía meter las manos por nosotros. No teníamos nada que ofrecer. Dice un canto: con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. Y sí es cierto, no tenemos nada que darle, sino sencillamente cuando nos llama, nos prepara. ¿Sí? Es como aquellos que se preparan para la guerra. No los mandan sin fusil. No, es que tú eres muy bueno para pelear. Pues sí, pero yo no sé agarrar escopeta. Yo no sé agarrar espada, ¿no? Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Dios? Sabían quiénes eran buenos para la guerra y los escogían. Y de más de 20, ¿no? Decía, llévate a los de más de 20 y velos haciendo por partes, ¿no? Pero estos son los que van a servir en las batallas. Qué bonito, ¿no? Estos van a guerrear y van a sacar al pueblo en mi nombre, decía el Señor, victoriosos. Decían, oye, es que estos son multitud, pero no te fijes por las multitudes, porque con los menos, para que mi nombre sea glorificado. Y eso es lo hermoso, hermanos, ¿sí? Cuando vemos que nuestro Dios, hermanos, nos ha llamado a una vocación y que es algo, hermanos, que nosotros no podemos quitarla ya. Es algo que siempre, ¿cuántos estamos seguros del llamado que tenemos de Dios? ¿Amén? A ver, amén, con una, amén, amén. ¿Estamos seguros del llamado que Dios tenemos? Sí, amén, ¿no? Así como Lucas no estuvo cerca, él fue de oídas y escribió de oídas. Ni Pablo conoció a Jesús, pero qué hermosas conversiones hizo en la vida de ellos. ¿Por qué razón? Porque creyeron en él y tenía a lo mejor en la vida de Pablo había sido llevado por un gran maestro que había sido Gamaliel, hermanos, pero que sin embargo él a su manera habían entendido la palabra. Por eso la escritura es con una sola interpretación, pero con varias aplicaciones a nuestra vida, ¿sí? Y cuando nosotros vemos a través de estos guerreros, discípulos que fueron los del Señor, algunos otros que no lo fueron tanto, ¿no? Porque tuvieron la oportunidad de hacerlo, como un Judas, y aún Tomás, que estuvo tan cerca, todavía después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección, y que fue presentado, ¿verdad?, ante ellos, dice la incredulidad viva, hasta que no meta mi mano en su costado, entonces voy a saber que verdaderamente resucitó. Fíjense el trabajo de 3 años de cerca con Jesús, el gran maestro, el aprendizaje que se pudo haber tenido, hermanos, y sin embargo había algunos que no lo habían terminado de entender. Amén. Entonces, ¿cuántos años estamos llevando en nuestra vida de aprendizaje que han tenido los maestros para con nosotros? Los pastores, los misioneros, los evangelistas, los predicadores, hermanos, que han hecho el trabajo de estar enseñando a la iglesia. ¿Con qué motivo, hermanos? Para que sepan en lo que creemos, para que sepan dónde es la fuente de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, cuando nosotros vamos y vemos que a la vocación que fuimos llamados, entonces es irrevocable. No es algo, no es que hay palabras que pueden decir, como aquel joven que estaba ahí moviendo a los
a los del pueblo, hermanos, a los cristianos, y si fuera Dios con nosotros no estuviéramos como estamos ahora. Desmotivando, hermanos. Y pudieran decir los otros, sí es cierto, fíjate, nos están correteando, nos quieren matar, y dicen que Dios es con nosotros. Fíjense bien, hermanos, cómo pueden llegar palabras a desmotivar nuestras vidas. Por eso, cuando nosotros, dice su palabra, que el que piense estar firme, mire y no caiga. El que toma el arado, no voltea para atrás. No es algo temporal en nuestra vida. Por eso, cada día tenemos que prepararnos. Dios nos prepara a través de su palabra. ¿Para qué? Para la vocación que hemos sido llamados sea irrevocable. No es que, pues es que yo pensé que sí, pero la mera verdad ya me dio miedo y ya no. No, hermanos, imagínense, no estaríamos aquí. Por eso lo que es de Dios permanece y permanece para siempre, ¿sí? Y la palabra que nosotros damos, la palabra que el Señor nos permite dar, decían que ya no hay profetas, somos profetas. ¿Y por qué creen que somos profetas? Porque somos los voceros de Dios. El profeta era el vocero de Dios, ¿sí? No vamos a profetizar algo que ya está, porque no hay nada que nosotros hablemos de más que lo que está en la palabra. El principio del Génesis y el último capítulo de Apocalipsis. Dice que el que añade o quite, será quitado, ¿verdad? Quiere decir que todo lo que Dios quiso, todas las profecías que Dios quiso poner, unas tienen de una, de dos, de tres cumplimientos, pero al final no dejan de ser profecías, hermanos. Amén. Entonces quiere decir que la Biblia está completa. No hay nada más que añadir. No es que mira que a mí me reveló Dios que hay esto. No, espérate. ¿Está aquí? Si está aquí es de Dios. Por eso les decimos, profetas somos. ¿Por qué razón? Porque somos los voceros de Dios, somos lo que damos la profecía, la palabra de Dios. Amén. Entonces ahí estamos. Somos llamados a una vocación que es no se puede nuevamente decir hoy la tengo y ya no, sino que tiene que estar presente en nuestras vidas, ¿verdad? Dice que a la luz de esta verdad, Pablo nos desafía a tener vidas dignas al llamado que hemos recibido, al llamado glorioso y maravilloso y el privilegio de ser llamados propiedad de Cristo, hermanos. Porque Él, ¿qué hizo con nosotros? Nos compró. Y fuimos comprados, ¿a qué creen? A precio de sangre. Entonces, ¿a quién le pertenecemos? A Cristo. Amén. Le pertenecemos a Cristo, somos de su propiedad. Y esa es una grande, maravillosa, y esto era lo que Pablo desafiaba a tener vidas dignas al llamado que hemos recibido, ¿verdad? A ese llamado y a ese privilegio de ser llamados propiedad de Cristo. Esto incluye, como dice ahí en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿verdad? A tener esas vidas dignas de ser llamados propiedad de Cristo. Esto nos incluye ser humildes, ser gentiles, ser pacientes, comprensivos, pacificadores. No es que el Señor llama guerreros y yo por eso meto guerra. No, espérate, ya las guerras están bien dadas, que no hemos vivido una nación con guerra, hermanos. Tenemos una guerra, porque sí hay mucha delincuencia y hay muchas situaciones, pero no hemos visto, aunque cuando ven, no sé si les ha tocado ver cuando pasan los del ejército en camiones, pero están combatiendo delincuencia. No sé si les ha tocado ver aquí en la calle de ¿cómo se llama esta? Comonfort y Toyocan. Ya nos ha tocado como en 2 o 3 ocasiones que están los camiones, bueno, esas 2 o 3 ocasiones que hemos pasado, que están los camiones del ejército, hermanos, y están parando carros. ¿No les ha tocado ver eso? Y dice uno, retenes, y dice uno, bueno, ¿para qué? ¿No? Pues nosotros vamos y nos metemos a nuestras casas, pero por acá afuera anda mucha delincuencia, ¿no? Anda mucho ladrón, anda mucho
pues andan muchos malvados, hermanos, quitando y robando la paz, ¿sí? Y a esto, hermanos, pues están ahí resguardando, ¿verdad? Resguardando una situación, hermanos, que es supuestamente para el provecho de la tranquilidad de la nación, pero muchas veces no terminan de cumplir con tanta delincuencia que hay. Por eso la importancia, hermanos, de estar orando por nuestras autoridades, que Dios levante gente, hermanos, con ese compromiso, con la vocación para la que son llamados, porque también los presidentes tienen una vocación y están llamados, hermanos, a lo mejor por el pueblo o por lo que sea, pero dice que todo lo que Dios ha instituido, hermanos, Él lo ha puesto. A lo mejor no nos parecen lo correcto, hay muchas cosas que no nos parecen correctas, pero a mí lo que me parece correcto que dice que Él es soberano y hace lo que quiere. Y las naciones, hermanos, fueron puestas por Él. Los presidentes fueron puestos por Él. Nosotros vemos cómo el pueblo de Dios, hermanos, se llenó de reyes malos, pudiendo haber tenido puros reyes buenos, ¿verdad? Sin embargo, hubo reyes malos. ¿Hemos tenido presidentes buenos? Sí, y hemos tenido presidentes malos. Pero sin embargo, necesitamos ¿qué? Interceder, orar por ellos. ¿Para qué razón? Para que Dios levante y restaure nuestra nación. Amamos nuestra nación, amamos las naciones en todo el mundo, hermanos, ¿sí? Deseamos que haya paz, que no haya lo que está sucediendo también en Estados Unidos, ¿no? Otra balacera, ¿no? Porque no han querido quitarlo de las armas. Y es algo que ha estado ahí presente, pero cada nación tiene su propia necesidad. Y nuestra nación requiere de muchas necesidades, pero Dios levantará a alguien justo, alguien que pueda entender. Por eso decimos que tengan la oportunidad de conocer de Dios. Amén. Así es que entonces, pues esa es la parte, ¿no?, que nos corresponde estar oyendo. Pero en esto, hermanos, aquellos que hemos sido llamados por esa vocación que tenemos, dice que nos incluye para esto ser humildes, gentiles, pacientes, comprensivos y pacificadores. ¿Qué es un pacificador, hermanos? No el que dice paz, paz, paz. No. Pacificador es aquel que intercede para que no haya, con calma, con paz, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando la grillera se trae en la sangre? Cuando hacen segunda y tercera y hasta cuarta veces, ahí es donde hasta nervioso se pone uno, ¿sí? Y eso, ¿qué quita la paz, no? Por eso dice pacificadores. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús, hermanos? ¿Qué vino a hacer Jesús? A ser pacificador, hermanos. Por eso el pueblo no entendía, si me pegan yo quiero pegar. No, no es así. No es con espada ni con ejército. Esa no es la manera de guerrear. Los tiempos de guerra ya fueron. Antiguo Testamento. Hoy el Espíritu de Dios es el que guerrea a través, hermanos, de todas las circunstancias que tenemos. No es cara a cara agredirnos ni golpearnos. Mismo Jesús, si te pegan en una mejilla, ¿qué decir? Pon la otra. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Pues si duele re feo. No, es humillación a nosotros que nos peguen. Pero yo le creo a Jesús. Y cuando dejamos en las manos de Dios cualquier cosa que quieran hacer contra nosotros, como dice su palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién podrá ser en contra de nosotros? Entonces decimos, sí es cierto, Señor. Quería meter mano negra, pero eso es lo que va a ser, únicamente mano negra. No voy a poder arreglar absolutamente nada. Comprensivo y pacificador. Y fíjese bien, la gente observa la vida de cada uno de nosotros. A este, nada más le prendes un cerillo y explota. Y sabe de qué manera. De qué manera provocarnos. Por eso la razón, hermanos, de que la gente, ¿qué creen? Que somos cartas abiertas y leídas de toda la gente. Te paras en cualquier lugar
y no dices, me comporto como cristiano, dicen, ¿verdad? Aquí en la iglesia, pero en la calle yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero tenemos un sello, y que ese sello está en todo lugar, no nada más cuando vienes a la iglesia o al templo, sino en todo lugar, porque la gente, ¿qué hace? Vernos. ¿Cómo eres? ¿Eres realmente lo que dices que eres? Es que Pedro, ¿qué dijo? Oye, pero si tú andabas con él, hablas como él. No, espérame, ¿cómo hablan los de afuera? Y empezó a decir un chorro de groserías. ¿Se la sabía el Pedrito? Claro que se la sabía, pues había salido del... No sé si de doble sentido, pero sí sé que era mal hablado. Y ante una situación de esas, hermanos, fíjense, Dios lo escogió, Jesús. Ven para acá, mi Pedrito. Acuérdense cómo se sintió mal cuando lo llamaron, porque estaba como desnudo. Déjame cubrirme, ¿no? Fíjate, cuando Dios hace las cosas, cómo nos presentamos ante Él, cómo Dios desnuda nuestra vida para ver lo que realmente somos. Sin embargo, lo llamó. Un Judas que lo iba a entregar, lo llamó al servicio y tuvo la misma oportunidad que los otros 10. Pero hubo los otros. Juan el amado, recostado en el pecho del Señor, ¿no? Un Andrés, también del vulgo, pero sin embargo con una transformación. Y yo creo que en nuestra vida eso es lo que tiene que ser, porque somos transformados. Dice que antes íbamos y hacíamos lo que queríamos, mas ahora es otro el que nos ciñe. Y eso nos bendice de grande manera, porque ¿cuántos creemos, hermanos, que Dios hace las cosas nuevas? Ay, es que yo veo que sigue igual. Dale oportunidad. Dios quiere hacer su obra. Démosle oportunidad y dejémoslo hacer su obra perfecta y completa en la vida de cada uno de nosotros. Pero tenemos una vocación y hemos sido llamados para ser pacificadores, comprensivos, gentiles, pacientes, humildes, ¿sí? Porque la gente nos observa nuestra vida, de qué manera. Tú me dices que eres cristiano y no llevas las mismas cosas que estamos hablando: humildad, gentileza, paciencia, comprensivo, pacificador. No estamos dando testimonio de lo que realmente somos. La gente observa nuestras vidas y podemos decir, ¿puede ver a Cristo en nosotros, hermanos? Cuando hay un pleito, ¿estamos pacificando o estamos, métele con todo? No, sí. Y hay unos que traen dinamita propia. Dinamita propia. Es más, se hacen así y prenden. Solitos. ¿No han visto gente así? Que así se hacen y, espérame, no, déjame. Oye, ¿qué tú no vas a la iglesia? Ahorita no, espérame. ¿Qué tú qué? ¿Nos damos o qué? Espérate. Pues no es así, espérate, no es así, no es así. No es así, hermanos. Es que nací así. ¿Qué nos dicen de esos bebés cuando nos los entregan en los brazos? Son honestos, son unos niños humildes, aunque se trae la semilla de maldad. Pero estamos como padres cristianos para generar que esa semilla de maldad, hermanos, se borre, porque vino a borrar el pecado del mundo. ¿Sí? ¿A qué vino Jesús? Él quita, el Cordero de Dios quita y borra el pecado del mundo, y eso incluye la semilla de maldad.
Entonces de nosotros cultivamos. O cultivas dragones o cultivas ovejas. ¿Cuál queremos? ¿Queremos dragones o queremos ovejas? Es que tiene toda la pinta de bueno. ¿De buen qué? ¿De buena oveja o de buen dragón? ¿No? Entonces ahí es a donde nosotros tenemos que ver. Por eso las clases con los jóvenes, a motivarlos, a que esos jóvenes sean mejores cada día. Porque ellos van muchas cosas por delante, ¿sí? A motivarlos de tal manera. Yo me recuerdo mucho a mi hija Mónica cuando entró a trabajar y tuvo un jefe que era el contador. Ella estaba recién desempacada de salir de la carrera. Y en la carrera te preparan para que Entonces, ¿para qué van a la escuela, hijo? Pues definitivamente no vayan. El caso es que ella estaba empezando a aprender lo que era la contabilidad y esto. Pero ella, si algo la caracterizan, ¿por qué creen que sea? Sus risotas, ¿no? Yo me acuerdo en una ocasión que fuimos a galerías, le digo, Enrique, anda Mónica por ahí. Y efectivamente andaba por ahí, pues conoce uno a sus hijos, ¿no? Que son carcajadientos, otros que son, bueno, ¿para qué digo? El caso es que conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? Conocemos a nuestros hijos y conozco también a los de la iglesia. Dicen mis hijos que hablo como madre, yo hablo como pastora, hermanos. Bueno, voy a esto. Y estaba ella riéndose, pero el contador le dice, ese día llegó y la maltrataba, pero con todo lo que daba. Y llegaba llorando casi todos los días. No, ya, mira, ya me voy a salir. A ver, hija, ¿qué pasa? Pues es que mira, mamá, papá, todo lo que hago, todo le parece mal, dice que no lo hago bien. Me dice que si como me río trabajara. ¿Verdad? Así no, le decía, si como te ríes trabajaras, dice, serías la mejor. Fíjense, son cosas que pueden marcar nuestra vida. ¿Quién leyó el devocional de hoy? ¿No lo leyeron? ¿Y de qué nos habla, Carmen? Bueno, pues a ella, aquí el coco wash que decía Ángeles en la mañana, aquí el coco wash hay que saberlo trabajar como padres, como pastores. Y llegaba ella y decía, ya no, hija, es que tú puedes. Y esto te lo vas a encontrar no aquí, en todos los lugares te vas a encontrar con gente que te va a decir esto. Habrá otras que te puedan valorar y poder decir, pero estás aprendiendo, aprende de ello. Mis hijos también cuando entraron a la universidad, también les tocó un maestro que era bien tremendo, el Winkler. Bueno, ahora ya resulta que ya fuera bueno. Bueno, perdón, no vuelvo a poner ejemplos. El caso era que querían desistir de la carrera, se los he platicado en muchas ocasiones, pero al final salieron adelante y sacó lo mejor de ellos, que eso es lo que yo veo. Sacó lo mejor para Mónica, sacó lo mejor. A lo mejor aquí hay maestros que tenemos una vocación y damos a lo mejor patada de elefante o huellota de elefante. Hay unos que con mucho amor, hay otros que con más amor, pero aprendamos algo, hermanos, nunca rendirnos ni a resistirnos de lo que Dios tiene. Moni, a lo mejor Moni López es pacificadora y tranquila, ¿no, mi Moni? ¿O eres guerrillera? Tranquila, ¿no? Y cada uno de los que estamos aquí, hermanos, somos diferentes. Al fin Dios nos ha llamado con los diferentes caracteres.
el punto es que atendamos a lo que Dios nos dice. ¿Ven a Cristo en nosotros? Me recuerdo mucho a Mónica, después fue su consentida del contador. Fíjense lo que fueron las cosas, ¿no? Fue la consentida de mis hijos, después fueron grandes amigos del maestro Winkler. ¿O no lo fue así? Mejor ni les pregunto, porque ahorita dicen que no. Entonces, a lo que voy es a esto, y pongo ejemplos, hermanos, de muchos de ustedes y de mi familia, porque son los inmediatos. A lo mejor conozco, el hermano Efrén también se acuerda cuando se lo traían de encargo, cuando fueron y le metieron ese maquinón todo desarmado, y le dijeron, y ahora va a hacer sopas, ¿no? Y dice el hermano, sopas, ahora sí que voy a hacer, ¿no? Sin embargo, Dios le dio entendimiento y pudo hacer esa máquina que era de frijoles, de maicena, para hacer sopas. Aquí no ventilamos la vida de los demás. Qué humildad la del hermano, mis respetos. Qué bueno, hermano, gracias a Dios, porque Dios está haciendo su obra en su vida, hermanos. Quiere decir, hermanos, que fuimos llamados a una vocación, pero ven a Cristo en nosotros, o ven a una persona que está atorándonos o está deteniéndonos para no continuar, o estamos abriendo paso para que sean mejores. Y esa es la vocación, ¿no? A veces podemos exhortar, pero tiene que haber la exhortación, tiene que haber la edificación y tiene que haber el consuelo. De tal manera que eso es lo que hace Jesús con nosotros. Amén. Entonces, para que nosotros podamos edificar en esa unidad a Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ha sido dado a cada cristiano por esos dones especiales para edificar a la iglesia. Dios nos ha dado a su iglesia una enorme responsabilidad y hacer discípulos en todas las naciones. Mateo 28, del 18 al 20. Nos involucra en predicar, en enseñar, en orar, en nutrir, en administrar, en edificar y muchas tareas más. Si tuviéramos que cumplir este mandato como individuos, podríamos rendirnos aún antes de intentarlos. Sería una tarea imposible. Y pudiéramos decir, no puedo más, no lo voy a seguir haciendo. Pero recuerden una cosa, que si Él es con nosotros y nos ha llamado, el llamamiento es irrevocable. Pero Dios nos ha llamado a ser miembros de su cuerpo. Algunos podremos cumplir con una tarea, otros harán otra, pero juntos podemos obedecerle mejor de lo que haríamos en forma individual. Por eso nos reunimos, por eso nos juntamos, por eso tenemos la asamblea, por eso decimos, por eso hacemos. No algo que nosotros podamos hacer, hermanos, vamos a tapar para que no se termine de realizar, sino tenemos que hacer las cosas para manera de la edificación de ¿quién creen? De la iglesia. ¿Sí? El trabajar unidos es mejor que querer uno trabajar solo. Y unidos con Cristo va a ser lo mejor. ¿Por qué razón? Porque Él es el que nos va a adiestrar de tal manera para la vocación que fuimos llamados. Amén. Eso quiere decir que trabajando juntos como el cuerpo de Cristo podemos expresar la plenitud de Él. ¿Y qué es la plenitud? La plenitud de Dios se expresa completa y solamente en Cristo. ¿De qué manera? Estando en Cristo. Amén. Esa es nuestra plenitud. Estamos completos por nuestra comunión con Cristo y la capacitación que el Espíritu Santo nos ha dado. Tenemos por entero a Dios, pero debemos cada día apropiárnoslo por la fe y las oraciones cada día al vivir para Él. Podemos pedir al Espíritu Santo que llene al máximo cada aspecto de nuestra vida y poderle servir como solamente Él es digno. De otra manera no lo vamos a poder hacer. Si no leemos, no oramos,
no estamos comprometidos con Él. No queremos ser como Él. Nos enseña cómo era Él, cómo es Él. El Espíritu Santo redarguye nuestras vidas y hace que nuestras vidas sean diferentes. Y de esa misma manera enseñamos. Las cosas viejas pasaron. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Es que yo era muy arrebatado, hermano. Era muy arrebatada. Decía 100,000 palabras malas y una buena. ¿Y qué fue haciendo Jesús? Hay gente bilingüe. Y no bilingüe porque hable 2 idiomas, sino porque habla las malas y las peores y habla de otra manera. ¿Estamos siendo como Cristo? ¿Verdad? Ahí es a donde tenemos que hacer. Y vemos ahí en el capítulo 12, versículo 3 del libro del profeta Daniel, un joven que fue llevado cautivo, ahorita que estaban hablando en la mañana en la escuela dominical, de ese cautiverio que fueron llevados a los babilonios, que sin embargo tomaron a lo mejor del pueblo y tomaron a Daniel y a sus amigos para que estuvieran sirviendo. Y Daniel estuvo ahí muchos años, casi creo que fueron los 80 años, 60 años más o menos que estuvo, 70 años que estuvo Daniel sirviendo en ese lugar, pero sirviendo a Dios, hermanos, también. En un lugar donde practicaban todo tipo de cosas opuestas a las cosas de Dios, pero él se supo guardar fielmente a Dios, ¿sí? Aún con un llamado específico que había tenido, un llamado como una vocación irreprensible en la vida de Daniel, como lo fue la vida de José, pero estamos hablando de Daniel. Y ahí nos dice en el capítulo 12, versículo 3, dice que los entendidos resplandecerán, ¿cómo? Como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. A los que enseñan. ¿Y quiénes son los que enseñan? Los maestros, a perpetua eternidad. Hay quienes, hermanos, aquí podemos ver que mucha gente trata de ser estrellas en el mundo, ¿verdad? Y quieren, ¿qué es lo que busca una estrella? El reflector. Aquí, ¿no? Un reflector, ¿no? En nuestra vida. Y poder ser, y hay quienes a veces, hermanos, no, yo creo que cada quien sabemos que a quienes les gusta el reflector. Es que no me nombraron a mí. Espérate. A veces ni nos nombran a nadie, pero no dejo de tener mi vocación. ¿O sí? Porque no me nombraron, ya no tengo vocación. No, la tengo. Amén. Ahí está. Mucha gente trata de ser estrella en el mundo efímero del espectáculo, solo para descubrir su condición de estrella, y esta estrella es temporal. ¿Sí? Dice, Dios nos dice cómo podemos ser estrellas eternas, siendo sabios y enseñando la justicia de Dios. Si hablamos del Señor, a otros seremos estrellas bellas y radiantes a la vista de Dios. Eso es lo que seremos. Entonces, o lo que somos, ¿verdad? Entonces, tenemos un grande compromiso, hermanos. Los que enseñamos, ven a Cristo, cómo nos comportamos delante de la gente, nos están viendo, estamos realmente dando testimonio de lo que enseñamos y decimos aquí en la iglesia, o somos nada más como el Cocutec. ¿Quién fue el Cocutec? Un cometa que pasó, como el que pasan en la televisión. Espérate, vamos a tomarlo, a ver a qué horas pasa. Y en un momento que se voltearon, ¡zum!, ya pasó. Ay, ¿qué hay? Ya no lo vimos, pues así. Ni Estela dejó, ¿no? Entonces muchas veces así es. Pero los de vocación irrevocable, los que somos llamados
y creemos en el llamado de Dios y que enseñamos y que ponemos en primer lugar a Él, vamos a ser eternamente bendecidos. Amén. Y donde quiera, allá había Nayeli, allá había el hermano Efrén, comportándose como hijo de Dios. Ya había la Carmen. ¿A dónde la viste? En el cine. ¿Y cuál estaba viendo? Pablo. ¿No? El jueves que fuimos, no hubo reunión de mujeres porque ya muchas habían ido a ver la de Pablo, pero nos fuimos las que no habíamos visto. Y fue una grande bendición, ¿no? Sentarnos, convivir, selfies ahí, para que vean que sí estábamos en el cine. Quiere decir, hermanos, que tenemos un grande compromiso y una vocación. ¿Queremos entrarle o no? A esa vocación irrevocable, que no podemos decir que no. A comportarnos como lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros. Personas diferentes, el mundo necesita ver gente diferente. Y tú y yo tenemos ese grande compromiso con Él. Fuimos llamados para ir a predicar el evangelio a toda criatura, ir a ser discípulos, pero también enseñar, a predicar, a evangelizar, a muchas cosas que podemos hacer. No es la edad. Pablo, ¿cómo estaba, hermanos? Ya casi no veía. Sin embargo, hermanos, él estuvo al frente y estuvo presente, ¿no? Entonces quiere decir que nuestra vida, ¿cuántos tienen ojos? Aunque tengamos 4 a veces. No importa, pero alcanzamos a ver bien, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, tenemos esa grande disponibilidad y disposición de poderlo hacer para la gloria de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. ¿Entendimos bien, hermanitos? ¿Quedó claro? Quedó claro. Indudablemente que la palabra de Dios es clara. A veces nosotros nos enredamos con ciertas cosas, pero Dios sale al quite y la hace perfecta. Amén. Y vamos a tener ahí ya los pastelitos ahorita para seguir festejando a los maestros con vocaciones irrevocables, mis amados hermanos, representando a Cristo en donde quiera que nos paremos. Ah, bueno, los maestros. No, yo no soy maestra, ¿no? Pudieran decir alguien. No, pero eres hija de Dios. Y veniste y participaste de la sangre de Cristo también. Amén. Así es que por lo tanto tenemos ese gran compromiso con Él. Amén. ¿Cuántos podemos levantar nuestra mano y poderle decir, Señor, transfórmame, cámbiame, Señor? Te necesitamos, Padre. Reconocemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, mas todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser los hijos tuyos, Señor, que realmente quieres que seamos, Señor. El llamado, la vocación es irrevocable. Es una bendición, Señor, formar parte de las enseñanzas para enseñárselas a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia, Señor. Muchas gracias por esa vocación. Permítenos, Padre, que nuestra vida esté ligada a ti, para tener esa plenitud, Señor, en la enseñanza, en la compostura, en donde estemos, Señor, parados, puedan ver a Cristo en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por lo tanto, te agradecemos por esta palabra, Señor, por esto que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, mi Dios. Y ayúdanos de manera muy especial, porque aún dentro de las situaciones difíciles en nuestras vidas, tú siempre vas a sacar lo mejor para nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor, porque nos has enseñado a vivir en lo bueno y a vivir, Señor, en las necesidades, Padre. Pero, Señor, siempre tú has estado presente en cada uno de nosotros. Tu iglesia primitiva, Señor, sufrió en gran manera, Padre. Y quizás probablemente también nuestra iglesia el día de hoy esté pasando por situaciones difíciles. Pero hoy, Señor, te pedimos que tú seas nuestro escudo, que tú seas nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en cualquier necesidad, Señor, que nosotros podamos tener, Padre. Pero que en esta tarde, Señor, tu bendición sea sobre toda tu iglesia, Señor. Te agradecemos infinitamente en el nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien daremos la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén.